Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria damos inicio a la sesión de la Comisión de Minería. Bien, señor ministro, muy buenos días. Vamos a ofrecer cuenta del señor secretario. Señor presidente, han llegado a la Secretaría las siguientes comunicaciones. De Colbún, por la cual se excusan de asistir a la sesión de hoy por los motivos que indican. Asimismo, una comunicación del ministro de Energía, mediante el cual envía versión actualizada del informe de la mesa técnica del proyecto de ley de transición energética y observaciones remitidas por los participantes. Del secretario del directorio de la Asociación Gremial Minera de Cabildo, en representación de diversas asociaciones del país, mediante la cual envía carta para solicitar se avance la tramitación del proyecto de patentes mineras. Asimismo, manifiestan que no están de acuerdo con lo expresado por las asociaciones mineras Taltale y Yapele en la última sesión de la comisión. Por último, solicitudes de audiencia para el proyecto de ley que modifica el Código Minería sobre exenciones tributarias y que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. Estas son de la Cámara Chilena de la Minería del Litio, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el ingeniero civil industrial y doctor en Economía Minerales, señor Juan Ignacio Guzmán, y de la Asociación Gremial Nacional de la Pequeña Minería de Chile, señor Rubén Salinas. Eso es todo, señor presidente. Todos los documentos están en vuestros correos y en el WhatsApp. Muchas gracias, señor secretario. Invitamos a pasar a quienes nos van a acompañar. La tabla está dividida en dos. Primero, durante 60 minutos vamos a tratar el proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de transición energética, que posiciona a la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad, boletín número 16.078-08. Y tenemos invitados, obviamente está presente el señor ministro de Energía, don Diego Bardó, del Consejo Minero, el presidente ejecutivo, don Joaquín Vilarino, y el gerente de estudio, José Tomás Morel, de FENA Copel, el gerente, señor Patricio Molina, y de la empresa generadora WPD, director ejecutivo, señor Lutz Kinderman, y acompañado del director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, don Mauricio Enrique. Tal como lo habíamos manifestado, vamos a dar inicio. Tenemos 60 minutos, por lo tanto les pedimos que sean lo más ejecutivo posible en sus presentaciones, con un tiempo de 10 minutos y una holgura mínima. Así es que le ofrezco la palabra al presidente del Consejo Minero, don Joaquín Vilarino. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio agradezco a los demás miembros de la comisión por recibirnos. Tenemos una presentación. ¿La pasamos nosotros mismos o la...? Muy amable, muchas gracias. Bueno, este es un proyecto lato y por lo tanto los 10 minutos que me pide, presidente, me van a obligar a correr un poco, pero voy a decir 4 o 5 ideas que me parece son las más relevantes del proyecto y que deberían tenerse en consideración en el estado de tramitación. Y hago una prevención adicional, porque nosotros estamos informados, hemos visto la prensa, además ha habido una mesa técnica que ha estado trabajando en torno al tema. Entendemos que el proyecto que hoy día está sobre la mesa no es el proyecto definitivo y que el gobierno va a hacer indicaciones y por lo tanto los comentarios que estamos haciendo los hacemos en el entendido de que van a haber cambios y nos hacemos parcialmente cargo de ellos en la medida que nos hemos ido enterando de los mismos. Valoramos mucho además, y aprovecho que está el ministro aquí para reconocer la buena voluntad y el tiempo que se ha dedicado a por lo menos escuchar algunos sectores que teníamos críticas profundas al proyecto original. Lo primero que quisiera señalar, presidente, es que la industria minera, y en esto las primeras 5 láminas de la presentación que vuelo sobre ellas dan cuenta de lo mismo. El sector minero es un sector que está comprometido con la mitigación del cambio climático, está comprometido con las energías renovables, está comprometido con la transición energética, y esto se ve reflejado en 2 o 3 cifras. Hoy día prácticamente el 60% del consumo energético del sector proviene de energías renovables, y de aquí al año 27, o sea, 5 años más, vamos a estar en el 71%. Por lo tanto, este es un compromiso que tenemos y que estamos asumiendo. Existe una creciente incorporación de estas energías
y todas las compañías mineras han publicado cuáles son las metas que tienen al respecto. Existen certificaciones de contratos de renovables que se disparan a más de 100 empresas, de las cuales la mayoría son compañías mineras. Por lo tanto, y este compromiso tiene lugar en un contexto de mayores costos energéticos, porque yo creo que esto es bien importante tener en consideración cuando se legisla sobre este tema, y es que lo bueno de las energías renovables, los beneficios que tiene para mitigar el cambio climático y todos estos efectos no han ido hasta ahora, lamentablemente, acompañados con menores costos. Entonces, yo creo que cuando se legisla y se toma decisiones al respecto, hay que tener en cuenta, evidentemente, cuáles son los beneficios de tener energías renovables. Hay que tener en cuenta que este es un sector que está profundamente comprometido con la energía renovable, no obstante que los menores costos que debiéramos haber visto no están reflejados hoy día en las tarifas que estamos pagando, ni los clientes libres ni los clientes regulados. De hecho, cuando miramos este gráfico podemos constatar que Chile tiene lamentablemente, entre países que tienen minería como una actividad relevante, tiene uno de los costos de energía, si no el más caro. El más caro. Entonces, esto evidentemente no es culpa, no estamos buscando responsabilidad alguna, menos en el gobierno actual, digamos, que lleva 2 años a cargo del tema, pero es bueno al analizar el tema de la incorporación de la energía renovable, las medidas que vamos tomando, que esto tiene un costo importante que no se vio reflejado en tarifa y que por lo tanto, y aquí entramos en el proyecto propiamente tal, es importante que cuando le añadamos nuevos costos, lo hagamos de la manera más eficiente posible y otorgando las indicaciones adecuadas para que los tomadores de decisiones de inversión, tanto en transmisión como en respaldo, etcétera, o en energía renovable, lo hagan de manera eficiente. ¿Okay? Lo hagan de manera eficiente para que tengamos una asignación de costos adecuados y no tengamos incrementos de costos artificiales. Veamos entonces 4 puntos rápidos sobre el proyecto que ha estado en discusión. El primero tiene que ver con ajuste a la regulación de la transmisión. Hay que recordar que la transmisión es esencialmente pagada por la demanda y su expansión es decidida no por el mercado, sino por la autoridad. Y a partir del trabajo de la mesa técnica, me adelanto, a partir del trabajo de la mesa técnica, entendemos que solo van a prevalecer en el proyecto 2 ideas de las 5 originales. Se va a facilitar la expansión de obras necesarias y urgentes, y en algunos casos se permite aumentar los valores de las obras adjudicadas. Entonces, estamos absolutamente de acuerdo con que se facilite la obra de expansión. Esto es evidente, a todos nos interesa que haya mayor transmisión para que podamos, ojalá, alcanzar a beneficiarnos de los costos eventualmente más bajos que tienen algunas de las energías que tenemos. Sin embargo, creemos que, no obstante que lo que apoyamos esto, algunos de los cambios que se están planteando corren un riesgo, digamos, y es que terminemos por aprobar, con tal de tener más transmisión más rápido, terminemos por aprobar obras que no son costo eficientes y que no tienen la evaluación o las instancias de discusión adecuada para saber si son costo eficientes o no, digamos. Y por lo tanto, nuestras recomendaciones respecto de esto, estando de acuerdo con la idea original de que hay que tratar de apurar este tipo de proyectos, es que con independencia del tipo de obra, normal, urgente, siempre se analiza el impacto en eficiencia para el sistema eléctrico antes de aprobarse la ejecución. En todos los casos se debiera requerir informe del coordinador eléctrico y en todos los casos las nuevas obras se deben dar a conocer para que puedan haber observaciones. En todos los casos se puede requerir del panel experto dirima las posibles discrepancias. Hay evidentemente que buscar a lo mejor mecanismos que incrementen la velocidad, pero teniendo siempre en consideración que si por hacerlo más rápido terminamos aprobando algunas obras que no tienen bien hecho este análisis de costo-eficiencia, vamos a terminar pagando más caro o realizando obras que no necesariamente son las más eficientes. Y por lo tanto, habría que hacerse cargo de ese tema. El segundo tema es la reasignación de los ingresos tarifarios. En esto me quedo con la idea de que
lo que se está proponiendo en el proyecto es que los ingresos tarifarios extraordinarios, en principio sobre el 10% de los costos de transmisión, no rebajen el cargo a los clientes, sino que se reasignen a los generadores más expuestos a congestión. ¿De acuerdo? Entonces, a partir del trabajo de la mesa técnica entendemos que esta propuesta se va a mantener en el proyecto. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos probablemente nuestros comentarios más profundos al estado actual del texto. Lo primero que quisiera decir es que la asignación de estos ingresos tarifarios a algunos generadores no, porque esto lo he leído en algunos artículos de la prensa, digamos, no está destinado a compensar o pagar los costos que puedan estar sufriendo porque no se hayan ejecutado obras de transmisión. ¿Ok? Eso ya está regulado en el artículo 114 de la ley vigente. Por lo tanto, esta reasignación de ingresos tarifarios no está en principio destinada a cubrir los mayores costos en que han incurrido por la no ejecución de obras de transmisión. Porque es un argumento que se entiende con facilidad. Y uno diría, bueno, si no se han hecho las obras de transmisión, por lo tanto hay que compensar. Eso ya está en el artículo 114. Aquí lo que está haciendo el proyecto es que por otras razones, distintas a que no haya líneas de transmisión, como pueden ser decisiones de localización, tecnológicas, comerciales de los mismos generadores, o por variables del mercado eléctrico, precios del combustible, hidrología, que forman parte del riesgo habitual de la industria, se le están pasando ingresos tarifarios. Y por lo tanto, estos riesgos hoy ya son transferidos, lo primero que quisiera decir, a los clientes libres en las tarifas convenidas contractualmente. Es decir, los clientes libres, como es el caso del sector que yo represento, tienen incorporados en sus contratos estos mayores costos que se producen por las razones que ya he señalado. Por lo tanto, si hay una reasignación y no vuelve a los clientes el ingreso tarifario, sino que va a algunos generadores, lo que va a ocurrir al final es que vamos a terminar pagando 2 veces por lo mismo, digamos. Pues ya lo tenemos los contratos de los clientes libres y ahora con la reasignación y no de vuelta a los clientes lo vamos a pagar 2 veces. Y por lo tanto creo que eso es lo que deberíamos tratar de evitar. Los impactos del monto anual de la transferencia a los clientes, a los generadores, son más o menos $200 millones. ¿Qué es lo que creemos que es una buena salida? Y lo hemos comentado en las instancias que eso nos ha permitido. Que si el gobierno busca reducir los riesgos de las generadoras por el pago de mayores ingresos tarifarios, probablemente debiéramos partir por considerar los mecanismos de mercado que ya existen y si se buscan atenuar riesgos adicionales u otros mecanismos, podríamos tener un esquema de estabilización de ingresos tarifarios o seguro que no signifique una transferencia neta de cliente a generador. Lo más sencillo y evidente es que tal como hoy los clientes son quienes reciben los ingresos tarifarios porque financian la transmisión, los generadores también reciban parte de los ingresos tarifarios en la medida que paguen parte de la transmisión. Si pagan parte de la transmisión, muy bien, y hay ingresos tarifarios extraordinarios, entonces deberán ser parte de la misma. El tercer punto es la licitación de las obras de almacenamiento. Entendemos que aquí ha habido y hay una disposición del gobierno a hacer algunos cambios sobre el proyecto original, lo cual nos parece que es una muy buena señal. Nosotros teníamos algunas discrepancias sobre el tamaño, la naturaleza y el costo de las obras, pero no voy a entrar en ese detalle. Simplemente uno de los cuestionamientos que hemos hecho, y aquí es donde me voy a detener, es que el almacenamiento sea una nueva carga para los clientes, considerando que los beneficiarios directos son los generadores. Entonces, lo que hemos visto es que el generador hidroeléctrico invierte en embalse y el generador de gas paga a los gasoductos. Bueno, el generador que necesita, al final, infraestructura para tener almacenamiento, deberá ser el responsable de pagar esa infraestructura de almacenamiento y no simplemente asignárselo directamente los costos de los mismos a los clientes, porque nuevamente vuelvo al principio que decía al inicio de mi presentación, podríamos perder en ese mecanismo las señales de inversión más eficiente.
si yo tengo asignado. Entonces entiendo que en las conversiones que ha habido en la mesa técnica, el gobierno ha ido recogiendo parte de estos comentarios y que la solución va en el camino correcto, lo cual estamos muy contentos. Creemos que si la licitación, y esa ha sido la recomendación, la licitación al final cubre al menos un 80% de la obra, lo que significa pasar el test de mercado, y luego hay ciertos ajustes, se puede pasar a una segunda licitación de infraestructura en caso que exista un remanente a financiar. O sea, si la primera parte lo financia la licitación, hay reglas de mercado, funciona bien, creemos que eso va a garantizar una asignación eficiente. Ahora, el remanente lo deben pagar los generadores beneficiados, digamos. De nuevo, y que son los que inyectan la energía en los horarios de abundancia y retiran en horarios de escasez. Los últimos 2 puntos sí que los paso rápido: el financiamiento, un subsidio, estabilización en tarifa de clientes regulados. Entiendo por todas las declaraciones que hemos visto, etcétera, que se ha tomado un mecanismo que va en la línea correcta de no profundizar lo que consideramos no fue una resolución acertada con la ley 21.472, que fue el mecanismo de estabilización de tarifa eléctrica, que al final fue un impuesto, digamos, que se le impuso a los clientes libres. Porque la verdad que no tenían ningún beneficio, digamos, producto del pago que estaban haciendo, no era un costo tarifario adicional, fue un impuesto por el cual se traspasó recursos de los clientes libres a los clientes regulados, y estamos muy agradecidos y contentos de que ese no sea el mecanismo que se vaya a profundizar. Y por último, quisiera hacer referencia a la instalación masiva de pequeños medios de generación distribuida, los famosos PMGD. Yo sé que esto no forma parte del proyecto, pero ojo, y yo creo que basta con leer un artículo publicado hoy día en el Diario Financiero, publicado por Bloomberg. Este es un tema que se viene, son $500 millones de mayores costos anuales al sistema eléctrico. Aquí hay un tema, no son como originalmente se pensó en el proyecto original, pequeños generadores, pequeñas pymes, digamos. O sea, esto hoy día está en manos de grandes inversionistas. Claro, esto hoy día probablemente el mayor es BlackRock, que debe ser el fondo que maneja más dinero en el mundo, digamos. Entonces, es mucho más grande que las compañías mineras, mucho más grande que las grandes generadoras que operan, y aquí hay un tema que no está en el proyecto de ley, pero que le está de nuevo imponiendo costos al sistema, que en algún minuto hay que hacerse cargo. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a los demás miembros de la comisión. Gracias, don Joaquín. Ofrecemos la palabra al gerente de FENACOPEL, don Patricio Molina. Muy buenos días, presidente, senadora, senadores. El resto ya tuve la oportunidad de saludarlos. Bueno, la idea es que en estos 10 minutos que nos han dado, poder expresarles más o menos la realidad que enfrentamos las cooperativas eléctricas, y también queremos hacer un aporte a ello, y por lo mismo queremos sugerir algunas ideas. Bueno, primero comentarle un poco con respecto a las cooperativas eléctricas. Las cooperativas eléctricas somos empresas concesionarias de servicio público de distribución. ¿Eso qué quiere decir? Que somos en derechos y obligaciones igual que un Enel, un CGE o un Chilquinta. Sin embargo, nuestro rol y nuestro origen es distinto, ¿ya? Nuestro origen viene dado principalmente porque grupos de personas se reunieron para poder tener luz eléctrica de manera más eficiente, y en base a eso, en un concepto asociativo y cooperativo, nacen las cooperativas eléctricas. Estamos desde Curicó hasta Puerto Montt, atendemos más o menos 210.000 clientes de los sectores rurales y extrarrurales. Tenemos más de 24.000 kilómetros de redes. Eso quiere decir que somos dueños del 12% de todas las redes de distribución en Chile. O sea, tenemos más que Enel, tenemos más que... Muchas gracias. Tenemos más que Chilquinta, ¿ya? Y eso yo creo que es importante para poder dimensionar de lo que estamos hablando. Sin embargo, atendemos solamente el 2,5% de los clientes, ¿ya? Nuestra densidad son 7,5 clientes por kilómetro. Eso quiere decir que en un kilómetro de red hay 7,5 clientes, para poder transparentar a qué nos enfrentamos, y en base a ello después nuestra sugerencia. Cuando el grupo de empresas que nos sigue tiene 15. Nuestras pérdidas de distribución son del 20%, el resto está en 15%. Entonces, nuevamente, en base a eso, desde el punto de vista de antecedentes técnicos, decimos nuestra realidad es única. Sin embargo, yo creo que acá hay que entender que tenemos el mundo urbano,
tenemos una especie de transición entre el mundo urbano y el mundo rural, y después viene la zona rural y extrarrural. Bueno, ahí es donde están las cooperativas eléctricas, en la parte rural y extrarrural. Entonces, solamente para algunas imágenes vemos, por ejemplo, la realidad de la comuna Romeral en Curicó, de San Fabián, que la atiende Copelec, de comuna de Alto Biobío, atendida por Coelcha, la comuna Laja, atendida por Copelán, la comuna Los Lagos, atendida por Socoepa, Coprel, que atiende la comuna Lago Ranco, y la comuna Purranque, atendida por CREL. Ese es el común denominador nuestro. Ahora, ya les conté el origen, nuestro rol es más bien social. Ustedes entenderán que no es un gran negocio con ese nivel de densidad para un alto nivel de redes. Sin embargo, a lo que nosotros nos mueve es mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque las cooperativas somos eso, somos personas. Es ahí una de las grandes diferenciaciones que tenemos con el resto de empresas, donde tienen un norte distinto. Nuestro norte es generar recursos para mejorar la calidad de vida y ser un aporte en su desarrollo. Ahora, ¿qué nos significa ser concesionario del servicio público de distribución? Primero, veamos el horizonte del año 2016 al 2020. Estamos hablando que en promedio las cooperativas tuvieron una rentabilidad del 2,08%, hay algunas que incluso están con negativo. ¿Y qué pasa cuando tenemos este patrón del año 2020 al 2022? Nuevamente nos encontramos que en promedio es un 2,98%. Esta tendencia se debe porque las tarifas nunca han sido determinadas considerando la realidad que enfrentan las cooperativas. Sin embargo, el proceso actual se hizo cargo de ello y es primera vez que se están estudiando. Es ahí el interés que tenemos nosotros en que este proceso de la tarificación avance. Entonces, también hay que considerar que, dado este margen que es muy acotado, si se dan cuenta entre un 2 y un 3% de margen, es un negocio que efectivamente es complejo manejarlo, dada la gran cantidad de instalaciones que tenemos. Sin embargo, a partir del año 2019, todos entendemos lo que pasó, no cuestionamos las leyes que se tomaron porque eran necesarias, sin embargo, no podemos desconocer aquellos resultados y aquellas implicancias que tuvieron, sobre todo las cooperativas. Aquí tenemos la ley de servicios básicos, donde inicialmente eran 3 meses, terminó por casi 2 años, que trajo consigo, la gente se acostumbró a no pagar, hubo una mora altísima para las cooperativas eléctricas, que posteriormente con el resto de leyes 21.249, 21.243, vinieron a pagarse en cuotas, pero en 4 años. Entonces, vemos que tenemos un poco margen, y más encima los morosos, tenemos que las deudas se van a pagar en 4 años, y la gente se acostumbró a no pagar y a robar. Los incrementos subieron por el hurto. El otro lado es que, tal como les comenté, hay un retraso importante de la fijación de la tarifa, y estamos hablando de un retraso de 3 años. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque por primera vez van a salir tarifas eficientes, pero que recogen la realidad donde prestamos el servicio. Bueno, una estimación bien rápido, en base a las leyes y con respecto al retraso, hemos visto postergado nuestros ingresos del orden de $50 millones, lo que es muchísimo para las cooperativas por los niveles de margen que manejamos. Pero también no podemos desconocer las consecuencias de la pandemia, que vino a generar, primero, limitaciones en la oferta y como consecuencia alzas de precio en elementos y servicios. Y solamente para ejemplificar, desde el año 2019 a la fecha tenemos alzas en las manos de obra del 56%, los proyectos que desarrollamos están con alzas del 85% y materiales y equipos del orden de 90%, y ojo que aquí estamos centrados en lo que más se ocupa, poste, conductor, etcétera. Entonces, la inflación del periodo desde fines del 2019 a la fecha está en torno al 29,1%. Entonces, esas variaciones demuestran que la pandemia sí pegó fuertemente, porque no es solamente IPC, ¿ya? Y no podemos desconocer lo que antes era esporádico y hoy día está siendo constante, que es la ocurrencia de los eventos naturales catastróficos, inundación, incendio, etcétera, y que solamente el 2023 ha significado para las cooperativas eléctricas $1,8 millones que no están ni en tarifas, ni tampoco hay un aporte del Estado, ¿ya? Entonces, todas estas cosas han ido mermando los ingresos de las cooperativas, y es por ello que nosotros decimos que estamos en una tormenta perfecta. ¿Por qué? Nuestros ingresos han sido afectados fuertemente por el congelamiento de las tarifas, o sea, ni siquiera se ha podido reajustar por IPC la parte de distribución. Las leyes fomentaron el impago y la recaudación de la deuda difería en varios años. Hay algunas cooperativas que, una vez que el cliente vulnerable se acabe el subsidio, si le queda deuda, bueno, esa deuda la van a tener que asumir las empresas distribuidoras,
y en ese caso las cooperativas, y tal como les señalé, este estudio tan importante de poder tener tarifas que recogen la realidad nuestra está atrasado 3 años. Todo eso no ha pagado nuestro ingreso. Y los costos que sí o sí tenemos que enfrentarlo el día a día, tenemos los alzos de costos de materiales, mano de obra y servicios por efecto de la pandemia y la inflación. Sin embargo, sí tenemos que enfrentar la reajustabilidad de las tarifas de generación y transmisión, y por otro lado, seguimos haciéndonos cargo de los eventos naturales catastróficos. Entonces, ¿qué medidas hemos tenido que adoptar? Primero, disminuir los planes de inversión que teníamos, privilegiar las labores que son esenciales para que el negocio funcione, suspender pago a parte de los proveedores de energía afectando la cadena de pago. A los generadores principales tuvimos que dejar de pagarlo. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque tuvimos que privilegiar la prestación del servicio. Pero los ingresos no alcanzan. Restringir al máximo las horas de mejoramiento en las redes, emplear recursos de actividades general servicio eléctrico. Por suerte, las cooperativas tienen otras actividades. Todo en pro de beneficiar a nuestros usuarios. Sin embargo, estamos sacando plata de esos negocios para poder continuar con la electricidad, porque la electricidad es la esencia de las cooperativas. Y una cosa que todos, la gran mayoría ha enfrentado también, el tema de endeudarse con la banca. Entonces, nuestra cruda realidad es que nuestros escasos márgenes de las cooperativas hace ya varios meses se transformaron en déficit y déficit creciente. Nos tienen una compleja situación financiera y es por eso que requerimos de manera urgente, para evitar la cesación de los pagos y la insolvencia económica, y no poder, ¿y por qué queremos estas medidas urgentes? Para poder mantener el suministro que entregamos a más de 800.000 personas en los sectores rurales y extrarrurales, mantener la fuerza laboral. Nosotros asociados directa e indirectamente tenemos del orden de los 2.000 trabajadores, y por otro lado mantener el suministro eléctrico para el desarrollo de las actividades productivas, porque esto está demostrado que beneficia el entorno natural y mejora la calidad de vida de los habitantes. Entonces, dentro de las medidas urgentes para salir de la crisis, está claro que es necesario la entrada en vigencia urgente de este decreto tarifario, por el hecho que vamos a tener esta coherencia entre el servicio que prestamos y lo que recaudamos, pero ese decreto va a tomar todavía meses. Faltan todavía ciertos trámites por avanzar. Entonces, ¿qué hacemos en el intertanto cuando tenemos la emergencia? Y es ahí donde el descongelamiento inmediato de las tarifas que estamos aplicando es necesario. Por lo menos el IPC. Recordemos que de la tarifa generación, transporte y distribución, lo único que no se actualiza por IPC es generación. Creemos que es necesario avanzar en esa normalización. Y por otro lado también pensar que una vez que salgan las nuevas tarifas, la reliquidación que se logre, que se tenga que realizar ex post, necesariamente tiene que ser en pocas cuotas, ¿ya? Porque si no vamos a tener de nuevo el mismo problema de que vamos a tener ingresos, pero tan diferidos que no va a poder compensar el escenario en el cual estamos viviendo. Entonces, la segunda parte es establecer vías de financiamiento, tales como subsidios, fondos de estabilización, porque también tenemos que ser transparentes. Vivimos un momento de crisis, tomamos medidas urgentes, trajeron consecuencias, y es por eso que alzas necesariamente en las tarifas van a tener que haber. Pero tenemos que ser responsables y hacernos cargo cómo minimizamos los impactos de ello. ¿Por qué? Porque el sistema de distribución tiene que seguir desarrollándose, tiene que seguir funcionando, porque si no vamos a llegar a un nivel de estrés que va a afectar a los clientes. ¿Qué queremos aportar a esta solución? Primero que todo, felicitamos y agradecemos muchísimo el acuerdo de trabajo legislativo entre el Ejecutivo y la Comisión de Minería y Energía del Senado. Creemos que realmente fue una medida que sí se tenía que hacer y lamentablemente se venía aplazando hace mucho tiempo. Y por lo mismo es que dentro de la primera etapa, el proyecto de ley que va a ser ingresado a la brevedad por el Ejecutivo, necesariamente también tiene que ser de rápida tramitación por el Poder Legislativo. ¿Por qué? Por la urgencia de las materias que trae, y aquí solamente me quiero centrar en lo que es normalizar las tarifas de distribución gradualmente y la creación de un subsidio para clientes vulnerables, ¿ya? Por otro lado, respecto a la indicación del proyecto de ley de transición energética que va a ingresar el Ejecutivo, yo creo que tenemos que considerar el real potencial de cambio que está buscando generar este proyecto. O sea, tenemos que tener la mirada paraguas de lo beneficioso que es. Sin embargo, también tenemos que hacernos cargo de la forma como se van a enfrentar los mayores costos eléctricos. ¿Y por qué digo costos eléctricos? Porque aquí hay una transición energética a electrificar el consumo. Entonces, para ser responsables, tenemos que ver el costo total, más que verlo particularmente de un segmento a otro, ¿ya? Y por lo mismo también, como van a venir alzas,
creemos que lo relevante es que debe haber mecanismos de estabilización de precios con fondos públicos, mejorar la ley de equidad tarifaria, que lo que permite es amortiguar la alta, y avanzar la tarifa única. Solamente comentarios finales. La solución debe ser inmediata para las cooperativas. Necesitamos el reajuste del IPC a partir del 1 de enero. La entrada en vigencia del nuevo decreto también tiene que ser a la brevedad, por lo que ya les señalé, y esta reliquidación debiese ser en pocas cuotas. Aparte que ya también es relevante que es necesario normalizar esta coherencia tarifaria. El foco central sí o sí tiene que estar en el cliente para minimizar su impacto, y no queremos dejar de insistir en que creemos que la solución socialmente beneficiosa y razonable en el corto plazo, con todo esto, es avanzar en la equidad tarifaria, en mejorarla, y en el mediano o largo plazo en avanzar en una tarifa única nacional por tipo de cliente. El subsidio ayuda a ciertos clientes vulnerables, por lo tanto también planteamos que debe revisarse los contratos de suministro, y una cosa importante, las medidas tienen que llegar a quien realmente las necesitan, y por eso es que planteamos de que es fundamental identificar al beneficiario con la empresa eléctrica. Entonces, solamente para cerrar, queremos seguir sirviendo a nuestros cooperados con la calidad que nos distingue, y necesitamos apoyo para superar una crisis que no es nuestra responsabilidad, pero es nuestra preocupación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Patricio, nos queda bastante claro. Y finalmente a la empresa generadora WPD, don Lutz Kinderman, y también acompañado por el director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, señor Mauricio Enrique. Tratemos de ajustarnos los 2 minutos porque es un tema que lo ha visto ya en demasía esta comisión, y por lo tanto queremos más su opinión en relación al proyecto. Gracias. Señor presidente, agradecemos la instancia de poder presentar hoy en la comisión la empresa WPD, una empresa de origen alemán, un productor de 100% de energía renovable con presencia en 30 países. En Chile estamos desde el año 2009 y actualmente estamos operando 3 parques eólicos, 2 en la región del Biobío y 1, el Parque Eólico Mayeco, proyecto más grande en la Araucanía. Fuimos adjudicados en la licitación de suministro 2015 y nuestros 3 proyectos generan energía para los hogares de Chile a precios muy competitivos, entre otros también los usuarios de FENACOPEL. Primero quiero decir que es un honor de haber sido invitado a Chile a participar en el proceso de la descarbonización del país. Confiamos en el marco legislativo y consideramos que la ley marco de cambio climático es una herramienta importante para el futuro del país. Cuando la Embajada de Chile en Berlín nos invitó en su momento a escuchar, también nosotros escuchamos atentamente la propuesta del país a invertir en Chile y logramos cerrar una inversión de unos $650 millones, y nos acompañan en esta inversión los bancos estatales alemanes, españoles y suecos. Como WPD queremos seguir contribuyendo en el proceso de la transición energética. Creemos que es posible avanzar, tener energía limpia, resiliente y con recursos propios existentes en el país a un precio razonable. Para eso nuestro compromiso es seguir desarrollando futuros proyectos. Sin embargo, señor presidente, hoy vinimos a expresar nuestra preocupación por la situación que desde 1 año y medio se está observando en el mercado eléctrico. Y como mencioné al principio, nosotros como un generador y operador 100% renovable, el compromiso es con el suministro de los clientes regulados, y observamos que la cancha para los actores no es pareja y las distorsiones afectan seriamente la actual y sobre todo la futura inversión en energía renovable en Chile. La iniciativa del Ministerio de Energía y también de esa misma comisión es importante, y las señales que los inversionistas en la banca internacional pueden recibir son sumamente urgentes. Quiero repetir, vinimos a exponer nuestra preocupación porque no queremos que se ponga en riesgo ni hoy ni en el futuro la inversión en energía renovable, y no poner en riesgo el suministro de los clientes a precio accesible con energía limpia. Señor presidente, si permite, mi colega Mauricio Enríquez presentará nuestras observaciones. Tiene la palabra don Mauricio. Gracias, presidente, por su intermedio. Muy buenas tardes a usted, por cierto, y a toda la comisión, al ministro, y muchas gracias por este espacio. Voy a intentar ser lo más conciso y concreto posible respecto también de este proyecto. Como se ha discutido latamente, y no quiero abundar mucho en esto, cómo nos vemos como generador, ejemplos bien concretos, los vertimientos a los que nos hemos enfrentado, la mitad, esto es un caso real, el mes pasado de nuestros proyectos, la mitad de la energía eléctrica que producimos no pudo ser inyectada al sistema. Por 2 razones bien simples o bien concretas respecto a esto. Primero,
porque cuando nosotros nos inyectamos teníamos espacio en la red, pero a futuro nos encontramos con otros proyectos que vinieron a instalarse después y que terminaron por colapsar la red. Evidentemente aquello no era previsible en los años 2015 cuando comenzó este proceso. Y también porque hoy día el sistema de infraestructura eléctrica, eso es importante saberlo, no lo estamos utilizando del todo eficiente que podría ser. Hoy día existen tecnologías que pueden hacer que utilizando la misma infraestructura podamos ingresar más electricidad al sistema y creemos que ahí hay un espacio que como país debemos abordar. Luego, el costo marginal, ¿cierto? Que a propósito del sistema marginalista, que como bien saben, no ha sido diseñado para la energía renovable, sino más bien para un sistema hidrotérmico, por cuestiones más bien dogmáticas, se le asigna un costo cero a la energía renovable, y eso ha hecho que de la energía que inyectemos, en un caso real, en el sur, ¿cierto? Que muy similar a lo que ocurre en el norte, pero en el sur también nos vemos afectados, el 60% de lo que inyectamos tiene un precio cero. Y por cierto, también como decían los anteriores expositores, los pagos laterales a los que nos hemos visto enfrentados, los costos sistémicos que han aumentado hasta 15 veces en el caso del subsidio que los Utility Scale entregamos finalmente a los PMGD, que evidentemente en los años 2015 era poco previsible. Y precisamente promesas que se hicieron en el año 2016, precisamente la ley 20.936, promesas que desafortunadamente el ministro Pacheco ingresó, una ley que se firmó en este Congreso, han quedado sin cumplirse. Y en ese efecto además vemos hoy día una condición que es importante tal vez transmitir respecto de las familias cuando nos preguntan, bueno, ¿por qué no han bajado los precios de la electricidad? Si tanto que hablábamos de que tenían que llegar las renovables. Este es el caso real de los precios promedio de electricidad y suministro de clientes regulados durante el pasado año, donde prácticamente la mitad de las familias o pymes o clientes regulados de nuestro país recibieron electricidad proveniente de combustibles fósiles, gas natural, carbón, diésel, que evidentemente no tenemos en Chile, son más caras y además contaminan. En perjuicio de aquello, las energías renovables, solo un quinto pudimos ingresar en estos contratos renovables y es ahí donde creemos que es muy valorable encontrar este espacio porque es precisamente acá donde tenemos que hacer los esfuerzos en cuidar precisamente estos contratos que son más baratos. Desafortunadamente, el 45% de estos contratos caros van a seguir vigentes al año 2033 aún. Por cierto, el desafío de esto es cómo hacemos que la energía renovable sea capaz de suministrar 24/7, y ahí vemos que hay un espacio enorme respecto del almacenamiento y cómo los privados podemos hacer ese trabajo respecto del almacenamiento. A mayor abundancia, estos son los 12 contratos más caros de electricidad que se entregaron en el 2022. Si ustedes pueden revisar, del orden sobre todo $130 el megawatt, incluso sobre $280 el megawatt. Esto es información pública que se dispone en la Comisión Nacional de Energía. Y como ustedes pueden ver, están indexados o al carbón o están indexados al petróleo. Quiero decir con esto entonces que el camino, precisamente por acá, parece no ir, y entonces cuando decimos que queremos ser renovables, bueno, ¿dónde están las acciones concretas? Precisamente porque el modelo de negocio hoy día permite que incluso algunos generadores con contratos, es un modelo de negocio ilícito, con contratos sobre los $190, vayan al mercado spot y compren a precio cero. Por cierto que en ese modelo de negocio pareciera que no es necesario cambiar absolutamente nada. Por el contrario, estos son los precios que tiene la energía renovable, indexados solo al CPI, contratos más baratos. Ahí estamos nosotros, WPD Mayeco. Tenemos 3 proyectos del orden de $49, $48 el megawatt hora. Eso significa, en simple, si miramos una cuenta promedio de una familia de Curacautín, por su intermedio presidente del senador Quintana, una familia de Curacautín, si tuviera más contratos de este estilo, tendría un descuento en su cuenta de la luz del orden de 9.000 pesos. Eso es lo que estamos hablando en términos de o seguimos con los contratos caros o empezamos a cuidar los contratos que son más baratos. Como dato final y para hacerlo lo más rápido posible, durante el último año Chile quemó $4.500 millones en carbón y gas natural, proyectos que además tienen estabilización en sus precios, también los tienen los PMGD, por cierto, en desmedro de los proyectos de gran escala que no tienen precios estabilizados y una normativa que no refleja los costos de producir esta energía eléctrica. A diferencia de los combustibles fósiles, las energías renovables las tenemos en Chile, somos independientes, es más resiliente y tienen los precios más bajos.
Es por ello que creemos, señor presidente, que este proyecto de ley es altamente relevante porque logra entender que hay un problema que tenemos que corregir, da las señales correctas. Creemos que es urgente, que de no actualizar esta normativa se volverán a concentrar el mercado de generación eléctrica, vamos a perder competencia y se aumentarán los precios de la electricidad. Es por eso, señor presidente, que no hemos querido tampoco quedarnos solo en la queja y hemos desarrollado durante el último año algunas propuestas tendientes a emparejar la cancha, propuestas de carácter administrativo y de carácter legislativo. Si usted lo tiene a bien, presidente, a través del secretario, podemos hacer llegar estas propuestas, que si bien no resuelven el problema se va a resolver en la medida que cambiemos un mercado eléctrico, pero creemos que hay espacio administrativo, de gestión, por cierto, también de otros espacios legislativos, en los cuales en el futuro de la discusión de este proyecto se puede aún mejorar esto, no pensando en las empresas renovables. Creemos que ese no debe ser el camino. Tenemos que pensar en entregar, en resolver y en ser capaces de entregar demanda presente y futura, que sea resiliente e independiente, no depender de combustibles que no tenemos en Chile y evidentemente limpia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la presentación. Se ofrece la palabra a los señores y señoras senadores. Señor ministro, ¿algo que comentar? Muy breve, por su intermedio, señor presidente, hemos tomado de día nota de algunos de los temas mencionados aquí. Varios de esos son de parte de otra agenda legislativa y reglamentaria que estamos considerando, y como fue mencionado en la cuenta, se hizo llegar mediante oficio copia de los comentarios que fueron recibidos a la luz digamos, del trabajo que hicimos en las últimas semanas en esta mesa de trabajo, y vamos a considerarlos también en el trabajo de las indicaciones. Gracias, señor ministro. Bien, hemos dado cumplimiento al primer punto de la tabla y por lo tanto, si no hay comentarios finales a las presentaciones, no sé si alguno de los, porque nos queda un minuto de tiempo, no sé si alguno de quienes han expuesto quieren hacer algún comentario en relación a lo que se ha planteado. No, presidente, muchas gracias. Bien, vamos como en el show en vivo. Solo quisiera hacer una apreciación. Obviamente que lo que han planteado tanto las presentaciones del Consejo Minero como de las cooperativas y de las empresas generadoras, creo que tienen todos un punto desde lo que significa básicamente la defensa de los intereses de su propio sector. Y por lo tanto yo ahí quisiera considerar que, dado que tenemos que votar en el corto plazo el proyecto de transición energética, al menos, señor ministro, poder considerar las presentaciones que se han planteado, de tal manera que los señores y señoras senadoras quedemos bastante claros al minuto de votar, obviamente las implicancias que nos han presentado, tanto quienes son parte de las cooperativas, quienes son parte del mercado libre, quienes son parte de las generadoras, fundamentalmente lo que son los procesos de horas de transmisión, ingresos tarifarios y todo lo que se ha planteado. Así es que eso creo que sería importante, ya cuando llamemos a votar, de que efectivamente lo podamos tener claro los señores y señoras senadoras para finalmente ya tomar la decisión que nos va a corresponder. Vamos a dar paso entonces al segundo punto de la tabla. Senadora. Gracias, presidente. Solo a mí me parece que es urgente la presentación del proyecto y también las indicaciones a transición versión 2. Porque en el primer proyecto, si esperamos estar 100% de acuerdo, ¿no es cierto?, no lo va a ingresar nunca. Y yo creo que hay que avanzar, al menos para votarlo en general una vez que usted, lo ingrese, y darnos el tiempo que sea razonable para las indicaciones.
pero yo creo que hay que presentarlo ya. Yo creo que ya hemos conversado todo lo que hay que conversar. En el aumentar el impuesto no vamos a estar nunca de acuerdo. Finalmente lo resolverán los votos. Pero si no, vamos a seguir escuchando, que es muy bien, vamos a seguir conversando, vamos a seguir funcionando en la mesa técnica, que puede seguir funcionando paralelo al proyecto. Pero yo creo que hay que dar un paso, presidente, que se ingrese el primer proyecto, que luego se ingresen las indicaciones de acuerdo a los marcos generales acordados, y vamos trabajando ya acá, porque si no, va a ser eterno. Y no vamos a dar la respuesta en el tiempo que hemos pensado darla. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Ministro. Ah, solamente que las indicaciones las tenemos trabajadas, estamos a la espera de que entiendo que se vote en general, después vaya a sala, se apruebe en general, se abre el espacio de indicaciones y las presentaremos. Pero al menos en términos de las indicaciones para transición, estamos cerrados. Sí, lo que pasa es que había una solicitud de los señores senadores que ingresara el proyecto de estabilización. Entonces, si los señores y señoras senadoras, que son obviamente el máximo poder resolutivo de esta comisión, están de acuerdo, escuchamos la Comisión de Minería y tomamos la decisión final. Uno podría votarlo en general y no empezar a verlo en particular. Si uno quiere presionar al gobierno, lo digo transparentemente, mientras no ingrese en el otro, pero es ir avanzando, simplemente eso. Si la comisión está de acuerdo, podemos someter a consideración la decisión de votar en general. ¿Estamos de acuerdo? Senador Provence. Ha sido un gusto saludarlos y vamos a dar paso al segundo punto de la tabla. Recording stopped.
Ministra de Minería. Recording in progress. Con el objeto de ver el proyecto de ley que modifica disposiciones del Código de Minería, ley número 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias, que indica la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, la ley número 18.097 y el decreto de ley 3.525 del año 80, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería, boletín 15.510-08. Nos acompaña la señora ministra Aurora Williams, el jefe de Departamento Asuntos Regulatorios de la División Jurídica, Felipe Curia, y la asesora legislativa, señora Maritza Cabrera. Bueno, señora ministra, nosotros tuvimos el día lunes las exposiciones con relación al proyecto en comento y obviamente no solo es un problema de patentes, del valor de las patentes, sino que trae aparejado una serie de situaciones que a consideración de esta comisión quieren poder tener un diálogo con usted. Han habido algunas conversaciones, el punto planteado el mismo día lunes al término de la comisión, de las consultas que se hicieron, conversaciones con SECPRES y también con el Ministerio de Hacienda, de tal manera de que podamos encontrar alguna fórmula que nos permita primero poder analizar este proyecto como corresponde, considerando el tiempo y la data que tuvo en la Cámara de Diputados y obviamente el corto plazo que se nos quiere imponer a esta comisión, pero también entendiendo la situación regulatoria que tenemos que tratar de suplir antes de, a nuestro juicio, de marzo o abril del año 2024. Habían algunos temas pendientes de la comisión anterior que fueron consultas específicas y por lo tanto le ofrezco la palabra, señora ministra, primero para que saque el computador y después para que pueda considerar la respuesta. No se preocupe, ministra, esperamos ahí a que pueda sacar sus documentos y entonces se le ofrece formalmente la palabra y le pido que encienda el micrófono. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a todos los senadores y senadoras que integran esta Cámara, así como todas las personas presentes. Nosotros hemos traído preparadas 2 o 3 láminas, un poco también porque hubo algunas opiniones que se virtieron el día viernes que tienen algunos ribetes de imprecisiones respecto de cómo se vincula esta ley con el cuerpo legal completo de lo que es la legislación en el ámbito minero. Efectivamente, esta ley tuvo por origen la obtención de recursos para la pensión garantizada universal y se dictó en enero del año 2018. Y en particular es el artículo 10 el que ha provocado esta situación, dado que el artículo 10 no solo afecta los valores de las patentes mineras, sino que además modifica otro conjunto de aspectos que no guardan relación con la recaudación, pero que sí afectan el quehacer de la institucionalidad minera, en particular el Servicio Nacional de Geología y Minas. Entonces es como un artículo de la ley que tiene demasiados ribetes, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso uno escucha voces distintas respecto de ámbitos distintos de lo que está generando este artículo. Nosotros queremos referirnos a algunos aspectos fundamentales. Primero, al valor de la patente. En nuestro parecer, el planteamiento de la ley era un planteamiento que invocaba a un error. La ley se definía como una ley que sube la patente minera. Y la verdad que del análisis que nosotros hacemos, lo que ocurre es que se mantiene el valor de la patente minera y aquel que no trabaja paga un valor X de patente minera. Buenos días, senador.
Por lo tanto, primero acá era al que trabaja no le sube la patente, al que no trabaja le sube. Y hay un conjunto de supuestos para determinar qué es trabajo, de manera que efectivamente se proteja a aquel que está desarrollando la labor minera propia. Por favor, Felipe. Ya. Y desde ese punto de vista nosotros partimos en la sesión anterior, presidente, y por su intermedio a la comisión, señalando que en Chile hoy día, especialmente en el norte de Chile, está totalmente cubierto de pertenencias mineras. Eso significa que no hay movilidad de pertenencia minera. La pertenencia minera en Chile se entrega como un derecho constitucional. Por lo tanto, quien tiene una pertenencia minera es para sí, la puede transar, vender, arrendar, regalar, se constituye en herencia, etc. Y si alguien no la usa para los fines propios, es decir, para un trabajo minero, paga una patente. Eso es lo que se denomina el amparo. Pero dichas patentes, por los volúmenes que existen en nuestro país de minería, hay ciertos cánones o rangos en que el valor de la patente no es un tema que limite tenerla, sino que se puede absorber. Dentro de los aspectos que tiene esta ley es dar movilidad a la pertenencia minera. Y la movilidad a la pertenencia minera es un aspecto positivo, especialmente para los más pequeños, que pueden acceder a esta pertenencia minera liberada por un tenedor que efectivamente no la va a explorar ni explotar. ¿Y qué liberan? Liberan aquello que tiene menor valor geológico para las líneas de corte de la faena minera, pero ese rango de corte es muy razonable para un pequeño. Hay sectores, podemos ver desde tal hacia el interior, todo eso, hay un solo tenedor de pertenencia minera. Tocopilla al interior hay un solo tenedor de pertenencia minera. Entonces, primero tenemos un tema con que el Estado ha entregado un derecho consagrado constitucionalmente, no siendo utilizado para los fines para los cuales el Estado se lo entregó y está inmovilizada. Y esa inmovilización cubre un espacio importante que tiene que ver con la especulación. Personas que, teniendo pertenencia minera, no van a destinarla a uso de la pertenencia minera, esperan una cantidad de años razonable hasta que aflora un proyecto, como son dueños del predio, del predio subterráneo, entran en colisión con quien es dueño del predio superficial. Y allí aparece una presión razonable de especulación respecto del que está abajo. Hoy día nosotros podemos ver vertederos en Chile que tienen pertenencia minera donde fueron emplazados. Eso probablemente en 10, 15 años más va a generar ahí algún tipo de presión. Por lo tanto, a nosotros nos interesa dar movilidad a la pertenencia minera. Lo segundo que queremos señalar es que... ¿No se puede conectar? ¿No? Ya. Sí. Hay una que tiene valores, entonces va a ser un poquito más difícil. Bueno, sigamos, voy a tratar de explicarlo como a la antigua, pero puede resultar. No, pero va a resultar. Mire, ocurre lo siguiente. Nosotros tenemos concesiones de exploración y concesiones de explotación. La de exploración se entrega por un periodo de tiempo en el afán de que efectivamente se busque, se encuentre y si no, se libera y se devuelve al Estado. Nosotros lo que estamos proponiendo es que las concesiones de exploración sean de 4 años con una renovación de 4 años más, es decir, llega hasta 8 años. ¿Ya? El proyecto anterior consideraba 4 años sin renovación. Creemos que es importante renovarla porque 8 años es un tiempo razonable, los permisos, etcétera, etcétera. Por otro lado, todo aquel que explore o explote retribuya
información al Estado de Chile. Ese es un estándar mundial. Todo aquel que explora y explota y no logra efectivamente desarrollar una faena minera, la información geológica debe ser retribuida al Estado. De manera que de haber una nueva intención de explorar, utilice la información que ya está. Y eso ha sido un esfuerzo en nuestro país. Nosotros tenemos el Plan Nacional de Geología, donde hemos buscado con recursos del Servicio Nacional de Geología y Minas levantar y mapear el estado geológico de nuestro país. Por lo tanto, cada vez que a alguien le hemos entregado el derecho de explorar y explotar y luego esa situación concluye, nos retribuye como Estado dicha información. Y esa información debe ser toda la información que encuentre y que sea factible que el Estado la pueda tener. Si hay información comercial sensible, el Estado está disponible a que por 4 años la información comercial esté debidamente resguardada. Pero lo que ocurre en el territorio, las minas son del Estado, la información debería ser retribuida y engrandecer la información geológica que tiene el país. Y acá queremos darle un ejemplo. Voy a pedir a Felipe, por favor, que compare qué es lo que ocurre con el valor de la patente. Por favor, Felipe. Presidente, sí, por su intermedio. Por favor, adelante. Presidente, por su intermedio, y esto es fundamental expresarlo, ya que dentro de los comentarios que se efectuaron ayer en la comisión era uno de los grandes temas que se discute, y es el alza por concepto de patente progresiva en patentes. Como ustedes pueden ver en el recuadro, lo que se establece es en la primera fila, ¿no es cierto?, el Código de Minería actual, más en la parte inferior la ley 21.420 con los ajustes que implementó, y en el tercer lugar se encuentra el boletín 15.510 que estamos analizando. La situación hoy en día vigente, bueno, hoy día está vigente la 21.420, pero el Código de Minería establecía, en primer lugar, que las concesiones de exploración deben pagar una patente por concepto de amparo minero con un costo, o sea, de un cincuentavo de UTM por cada hectárea concedida, lo cual, conforme a la UTM del mes de noviembre, asciende a 1.279 pesos por hectárea. En cuanto a beneficios para exploración no existen, por lo tanto no le aplica, y luego pasamos a el otro tipo de concesión, que es de explotación, y que establece una regla general de 1/10 de UTM por hectárea, con un costo aproximado de 6.396 cada una de ellas. En las concesiones de explotación, el Código de Minería reconoce 2 beneficios, por decirlo de alguna manera. Uno de ellos es lo correspondiente a aquellas concesiones mineras de explotación que están bajo el régimen de minería no metálica, que así lo hacen, lo presentan a Senagiomin, y tienen un beneficio que establece que baja la patente a un 30 UTM por hectárea, lo que es decir, es aproximadamente a 2.115 pesos por concesión. Por hectárea concesible. Y respecto de la patente especial del pequeño minero, que también fue uno de los elementos que se discutió ayer y que debemos desmentir tajantemente, ya que ni la ley 21.420 ni el boletín lo ha modificado, establece una patente especial de un 10 milésimo UTM por hectárea, es decir, una patente muy baja, son 6,3 pesos la hectárea. Y se establece una limitación de superficie que es de 100 hectáreas. Es importante destacar acá que respecto de la patente especial de pequeña minería, que aplica tanto al pequeño minero como al minero artesanal, cuya superficie en hectáreas no es superior a 100 hectáreas, establece ciertos criterios para el otorgamiento del beneficio, y en ese sentido se establecen limitaciones. Uno de ellos es acreditar trabajo, y por su parte establece la consanguinidad respecto de las personas que obtienen el beneficio. Y ahí se establece un límite respecto a consanguinidad y por afinidad hasta el 3er grado. Entonces, es una norma que hoy se implementa en el Código de Minería. Luego, en la parte inferior, tenemos las modificaciones que realizó la ley 21.420, y en materia de exploración lo subió de un 50 a 3 quincuagésimos de UTM por hectárea. Beneficio también no aplica en este sentido. Y el cambio mayor se aplica en lo que es concesiones de explotación. Ahí, como ustedes pueden ver,
se hace referencia a 4 décimos de UTM por hectárea versus el 1 décimo de UTM que establece el Código de Minería, y esto corresponde al primer tramo de patente progresiva que se está aplicando conforme a la Ley 21.420. Sin embargo, y esto es muy relevante destacar, es que se establece un beneficio que es el de patente rebajada. Y la patente rebajada lo que hace es que vuelve el monto a 1 décimo UTM siempre y cuando ésta esté dentro de algunas de las hipótesis de trabajo que establece la Ley 21.420. Entonces, tiene una opción de patente rebajada y que es el fin que está atrás del otorgamiento de la concesión minera, y por lo tanto lo mantiene en el mismo rango que hoy aplica el Código de Minería, pero bajo esta figura de patente rebajada. Es importante destacar también que se mantiene intacto esta patente especial de pequeño minero que le habíamos comentado en forma previa. En cuanto al boletín 15.510, lo que hace es, en materia de exploración, no aborda la tasa, la mantiene en 3/50 de UTM por hectárea, pero en explotación sí tiene efectos y fue parte del proceso de la discusión del proyecto de ley que se tuvo durante todo el año 2023 para poder llegar a consensos. Y dentro de ello lo que se estableció es generar el criterio constitucional o el sustento constitucional que tiene el otorgamiento de la concesión minera, plasmarlo en el artículo 142 bis del proyecto de ley, estableciendo cuál es el rango de pago que se debe efectuar por cada concesión. En ese sentido, lo que se hace es mantiene las patentes progresivas por hectárea otorgada, es decir, de 4 décimos, y va subiendo cada 5 años en el monto UTM, y establece estas hipótesis de trabajo que son más amplias, más acreditables respecto a lo que establece la Ley 21.420. Y en ese sentido, la tasa aplicable es de 1 décimo UTM por hectárea en caso de las hipótesis de trabajo que establece el artículo 142 bis. También debemos destacar que se mantiene intacta la patente especial de pequeño minero del artículo 142, que, como les comentaba, se había hecho alguna referencia ayer en forma errada. Además, adicionalmente a eso, tenemos que mencionar que dentro de la discusión se incorporó un nuevo beneficio que también es a 1 décimo UTM, y es esta situación de un beneficio especial para los pequeños mineros hasta 500 hectáreas, que a diferencia de lo que tienen que hacer todos los demás concesionarios, ellos van a acreditar trabajo cada 5 años, es decir, cada tramo, ¿ok? Pero el monto del valor de la patente se mantiene en el mismo rango que es hoy conforme al Código de Minería, ¿ok? Eso es informe aranceles y patente minera. El siguiente. Establece en su primera columna tramos de superficie para poder clasificar a los tenedores de pertenencias mineras. ¿Dónde están los tenedores? ¿Cuáles aproximadamente las hectáreas que tienen? ¿Cómo podíamos beneficiarlo? ¿Cuál podía ser el impacto financiero si generábamos esta excepción? Entonces, como se puede ver allí, hay rangos entre 0 y 200 hectáreas, perdón, 0 y 100, 100 y 200, 200, 300, y en el tramo 400, 500 lo hemos marcado en rojo, ¿ya? Podemos ver que en Chile hay 10.159 tenedores de pertenencia minera. De menos de 500 hectáreas hay 8.277. O sea, hay 10.159 tenedores de pertenencia minera, y con menos de 500 hectáreas hay 8.277. Probablemente no los 8.277, es decir, el 80%, accedan a esto por distintas razones. Podemos pensar que es el 70%. Pero en materia de hectáreas, que es lo que está inmediatamente al lado, podemos ver que en Chile se han entregado 16.594.000 hectáreas. O sea, hay 10.000 tenedores de pertenencia minera
que en Chile tienen 16.500.000 hectáreas entregadas en forma de concesión. Nosotros buscamos beneficiar al 70% de los tenedores de pertenencia minera, que representan el 6% del total de hectáreas de nuestro país. Ahí es donde están radicados los pequeños mineros y ahí es donde está nuestro interés de que efectivamente tengan esta patente rebajada, y hemos señalado hasta 500 UTM, UTA y 500 hectáreas. Y lo segundo es que la acreditación de trabajo sea una vez en 5 años. Y luego, cuando venzan los primeros 5 años, a los 5 años siguientes, nuevamente una vez dentro de aquellos 5 años. Y además, dentro de un listado de mensura, que esto ocurre con la pequeña minería, si una faena la está operando y no así las otras que están dentro de dicha mensura, se supone que todas las que están dentro de la mensura están siendo trabajadas. El objeto de recaudación no está centrado en los pequeños mineros. El objeto de la recaudación está centrado en el 94% de tenedores de tenedores de hectáreas de nuestro país. Eso queríamos presentar, presidente. Gracias, señora ministra. Senadora Ensberger, luego el senador Proen. Gracias, presidente. Yo comprendo y entiendo algunas de las cosas que nos ha explicado la ministra, pero también de las exposiciones, ¿no es cierto?, que escuchamos el lunes, me quedan algunas dudas. Primero, yo lo que entendí, y ministra, por favor, corríjame si estoy equivocada, ¿no es cierto?, esto es un tema bastante técnico, es que uno de los problemas que tenían en general los expositores que escuchamos, desde el Consejo Minero hasta los pequeños mineros, era el concepto de trabajo minero para los efectos de la rebaja. Y según lo que yo entendí, este concepto, como viene en este proyecto, estaba restringido y alguien había planteado ahí, voy a repetir lo que escuché, era ¿por qué no ampliar ese concepto de trabajo a lo que está definido, era el artículo 21 del reglamento minero? Algo así dije. Entonces esa es la primera consulta que yo quisiera hacer, porque era una forma de solucionar uno de los problemas que tenían. Otro, como me pareció también importante la de los peritos mensuradores, ¿no es cierto?, que dijeron que de acuerdo a esta nueva normativa era imposible que se pudiera realizar en los tiempos que establecía la nueva ley y que no venía mejorado en el proyecto. Lo otro, que era un tema que planteó él del terminar con la exigencia de la, o no, que no sea una exigencia de la consanguinidad. Y lo otro era, ¿qué pasa con las explotaciones o las actividades mineras de explotación que no requieren RCA, que son las más chiquititas? Tampoco están incorporados dentro del concepto de trabajo minero. Eso creo que era, bueno, y finalmente la distinción de la minería metálica o no metálica, porque claramente en mi región hay bastante minería no metálica, la sal, el yodo, etcétera, que claramente cuando uno ve, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que en su tiempo fue San Lobo, ¿no es cierto?, ahí en el sur de Iquique, Salar Grande, usted ve las expansiones de terrenos que ellos utilizan, que es absolutamente distinta a el terreno que utiliza la minería metálica, que se concentran donde está la beta o no sé qué, no sé cuánto, no sé cómo se llame, pero es bastante acotado el territorio que utilizan versus el territorio que necesita la minería no metálica. Entonces, haber terminado en el proyecto anterior, que hoy día ya es ley, con esa diferenciación de las patentes entre metálica o no metálica, a mí de verdad
Eso me parece sumamente injusto. De hecho, esa diferencia siempre había existido históricamente. Esas son mis aprensiones, presidente. Senador Ploens. Gracias, presidente. Saludos a la ministra, a sus asesores y también a quien nos acompaña. Ya, ministro, no lo va a saludar, que yo me olvidé. Ya Lo ha visto conversamos. toda la mañana, ya. Ya los Sí, que tenemos suministros que nos ministro. acompañan, ya a petición de la senadora. Consulta, ministra. ¿Tiene que a mí poder rechazar solicitud de patente? Porque quiero hacer la comparación con el Código de Agua. El Código de Agua es una solicitud que se eleva a la DGA y la DGA no tiene la obligación de entregarla. Entonces, si hoy día estamos diciendo que hay una porción importante del terreno del país con concesiones con pertenencia minera, pero yo creo que el Servicio Nacional de Geología y Minería no hizo bien la pega, ¿no? Porque llegó y entregó, como fueron los derechos de agua, que llegaron a entregar, no había estudios, no había nada, y después salimos con que todo el agua está en manos de privados, siendo que fue el Estado el que la entregó. Y aquí, más o menos, por eso hago la pregunta si ese servicio puede rechazar solicitudes de patente minera que se hagan por parte de los interesados. Yo estoy de acuerdo con usted en que la exploración tiene que ser a más tiempo que los 4 años que dice la ley, porque obviamente el mayor tiempo que se ocupa para descubrir un yacimiento está en la exploración. A medida que se va encontrando, se va ampliando, se van invirtiendo mayores recursos para ver cuál es el tamaño real de eso. Por lo tanto, creo que en eso coincidimos perfectamente en que eso debe ser así. Y también comparto con usted el tema de que la información geológica que se... A mí hay 2 cosas que me hacen ruido, ministro. Se lo dije el otro día y se lo voy a repetir hoy día. El tema de la mensura y el tema de la consanguinidad. Creo que sería súper injusto para una actividad, sobre todo para el más chico, para el pequeño, porque cuando uno habla de industrias grandes, son industrias que son sociedades, son de otro nivel, por lo tanto, aquí al pequeño minero, agregarle un tema de consanguinidad, siendo que además es una actividad que se transmite de generación en generación en las mismas familias, y con esto lo que hace es coartarle la posibilidad que a una persona que partió con su padre o con su abuelo, el día de mañana crece y quiere partir solo como un empresario, se cruce por esa condición. Yo creo que no conozco otra actividad que el tema de la consanguinidad sea una traba para poder trabajar. Yo en eso no estoy de acuerdo y en que se haga, y el tema de las mensuras, yo lo veo complejo porque si bien es cierto, la aplicación de tecnología ayuda a hacerlo más rápido, pero también sabemos que los datos de satélite no son 100% exactos. Y eso puede conllevar a juicios y una serie de temas legales que el día de mañana van a estar ahí. Y por último, que si bien es cierto, ahí está la cifra general, pero me gustaría saber qué porcentaje de la hectárea entregada en pertenencia minera pertenecen a medianas y grandes y cuáles son las que están entregadas chicas, porcentualmente. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Quintana, senador Castro. Yo me voy a sumar para ser súper ejecutivo a lo que han planteado los 2 senadores, pero quiero ser bien específico con respecto a la minería metálica y no metálica. Porque obviamente no es lo mismo cuando uno tiene procesos de calificación ambiental, si es que la minería es subterránea versus la que es o aquella actividad económica que se hace en largas extensiones de terreno. Y aquí hay un punto en que si bien esta normativa obviamente endurece y podemos estar de acuerdo, porque yo creo que no hay nadie que esté a favor de los especuladores, pero tampoco nos hacemos cargo de la permisología. Entonces, hoy día hay procesos de exploración en que se está pidiendo estudio de impacto ambiental. Y hoy día la relación con las comunidades es mucho más sensible. Las comunidades hoy día obviamente que participan, entonces generar estas expectativas sobre la base de 5 años, cuando sabemos latamente que los permisos de calificación ambiental no duran 5 años en los estudios,
creo que ahí hay un punto que se debiese analizar. Y quiero terminar aprovechando que está el ministro secretario general de la Presidencia, en saber, porque ayer junto con el senador Prodan conversamos con el ministro de Hacienda y pedimos informalmente la solicitud de que se pudiese presentar un aplazamiento a este proyecto sobre la base de poder analizarlo con mayor celeridad, pero al menos durante diciembre y enero. Entonces quisiera saber si es que hay alguna propuesta con relación a esa situación. ¿Partimos con Sexpress primero, ministro? ¿O... Señor... Ok, ministro. Sí, a ver, dos cosas. Primero, haciendo historia, esta ley se aprobó en el marco de un proyecto de ley mucho más ambicioso que presentó el presidente Piñera para para crear la PGU y aumentar el monto. Y en ese contexto se planteó por algunos parlamentarios que era necesario establecer las fuentes de financiamiento a esta política social, que se proyectara en el tiempo, que era un gasto permanente. Entonces, en ese contexto se modificó la ley. Y debería haber entrado en vigencia este año. Y se postergó por un año su entrada en vigencia. Por tanto, tenemos un plazo fatal, porque si no se aprueba esta ley, el proyecto de ley que estamos discutiendo, se aprueba la ley vigente, que es mucho más leonina que lo que estamos proponiendo. Y se aprobará la ley vigente y con las consecuencias que eso implica si es que no se tramita dentro de plazo. Eso, ya. Efectivamente, ayer el senador Proden planteó la necesidad de eventualmente presentar otro proyecto de ley que postergue, no, sí, bueno, pues la forma podríamos ver, pero postergar, podríamos decir, postergar nuevamente la entrada en vigencia de la ley actual. Sí, hasta el 28 de febrero, o sea, que en marzo entre en vigencia. Me lo planteó a mí, yo le dije que sobre el tema técnico yo no podía adelantar una postura porque no sabía si eso tenía efecto recaudatorio. Hablaron con el ministro de Hacienda dijo lo mismo, tenemos que ver si esto tiene un efecto de la recaudación. Pero teniendo efecto de la recaudación no es posible. Entonces yo quiero que podamos explorar, puede ser incluso después de la sesión de la comisión, si podríamos generar un acuerdo para aprobar dentro de plazo este proyecto, entendiendo que va a haber modificaciones del Senado. Porque, a ver, este proyecto aprobado, si se le hace modificación el Senado tiene que volver a la Cámara y después va a control de constitucionalidad. Y eso implica que tendría que tenerse el fallo antes del 31 de diciembre, porque la ley vigente rige a contar del 1 de enero. Entonces, yo levantaría el cadastro de las diferencias para ver si es posible dentro de esos plazos, porque la postergación sí tendría efectos recaudatorios y por tanto, y además sería iniciativa exclusiva, sería muy complicado, o sea, no habría condiciones para el gobierno para aplazar la entrada en vigencia de la ley actual, insisto, de la ley actual. Entonces, más bien, nosotros queremos insistir en hacer el esfuerzo de poder llegar a un acuerdo dentro de los plazos acotados para ver si se pueden resolver los puntos que han planteado los senadores y, por tanto, establecer un diálogo con los propios senadores o con los equipos técnicos que ellos definan para hacer esos ajustes y para ver si hay condiciones para llegar a un acuerdo dentro de plazo. Senadora Berger me pidió la palabra. Sí, yo entiendo la premura, entiendo que es un debate también delicado por lo que significa, ¿no es cierto?, esta recaudación que va aparejada a la PGU, que fue el financiamiento. Yo todo eso lo entiendo. Lo que también el gobierno sí debe entender que tenemos solamente esta semana, ministro, porque tenemos, y una más. No se le puede pedir al Senado que simplemente por la urgencia renuncie a su facultad de legislar, ¿no es cierto?, y apruebe, porque es la única forma, y aún así, aunque lo aprobáramos hoy día en general y en particular, y el próxima semana lo votara a la sala, o un día en la tarde lo votara a la sala, igual no va a tener, entre que se promulgue, se publique, vaya al TC, o al revés, no va a llegar al 31 de diciembre. Usted dice que
No está bien, pero para eso necesitamos aprobarlo en general, necesitamos un plazo de indicaciones, necesitamos ver a qué de las dudas que tenemos, como dijo usted, podemos renunciar o no renunciar, cuáles de qué manera se solucionan, en fin. Pero usted también dijo que una postergación, como planteó el senador Proens hasta marzo, tenía efectos recaudatorios. Pero yo eso no lo comparto si lo postergas más allá de marzo, sí, porque las patentes mineras se pagan en marzo. Entonces, si usted la posterga hasta el 1 de marzo, en marzo, no, en enero y febrero nadie paga patente, entonces no hay ningún efecto recaudatorio. El 1 de marzo pagas la patente del año, pero es el 1 de marzo, o sea... Está bien, pero si en el fondo, pero es que en el fondo estamos hablando de este proyecto y de lo que se va a recaudar en virtud de las variaciones de este proyecto. Entonces, claro, efecto recaudatorio puede tener si usted me dijera yo no quiero aprobar este proyecto y quiero cobrar tal como está. Pero si, entiendo yo, el Ejecutivo está presentando este proyecto, es porque quiere adecuar la ley vigente con este proyecto. Sacarla, entonces, el 31 solo en efecto de recaudación, sacarla el 31 de diciembre o el 28 de febrero, no tendría efectos recaudatorios, salvo que el Ejecutivo estuviera en no modificar esto y que se mantuviera la ley vigente. No sé si me lo quiere explicar. Eso, presidente. Bien, quisiera solicitar la ampliación de 10 minutos con el acuerdo de la comisión. Señor ministro. Corte 2 minutos. Lo que pasa es que yo entiendo que el hecho agravado es el año. Por tanto, parte el 1 de enero. Y por tanto, salvo que interpretemos que la patente del año 2024 en este caso tendría el mismo valor, pero comprendería para adelante, porque ¿cómo uno puede grabar un hecho retroactivamente o ya acontecido? Esa es mi duda jurídica. Y el impacto recaudatorio que puede tener eso. Si establecemos una fórmula para que no impacte la recaudación, se puede conversar, pero si el hecho grabado partió en enero y la patente se paga en marzo, ¿cómo nos aplica un descuento de 2 meses del valor de esa patente? Bueno, A ver, senador de Imperio, pero yo creo que ese es un tema que va a sobrepasar los 10 minutos, senador. no, simplemente yo creo que eso se puede hacer a través de un artículo transitorio en este proyecto, porque además, vuelvo a lo mismo, el hecho grabado que ya está ejerciendo, ¿no es cierto? Lo que queremos cobrar al 1 de enero es la ley actual modificada por esta. Entonces, ¿cuál es la pérdida en recaudación si tú dices que la ley salió el 28 de febrero, pero pones en esta modificación un transitorio, si alguien tiene duda de que el hecho grabado de acuerdo a la ley actual y a esta modificación se considerará para los efectos de las patentes conforme a lo que establece esta modificación? Y es más, si no tuviéramos, y con esto no hablo más, presidente, si no tuviéramos esta modificación de la ley al 31 de diciembre, el Ejecutivo tendría más recaudación, porque querría decir que desde el 1 de marzo el hecho grabado sería el de acuerdo a esta modificación, pero no quiere decir que no va a poder cobrar enero y febrero, sino que enero y febrero tendría que cobrarlo por la ley vigente a esa fecha. Entonces, aquí lo que no va a haber es pérdida en la recaudación. Queda más leonina, pero no es pérdida en la recaudación. ¿Cómo lo superas eso con un artículo transitorio? El que establezca el efecto retroactivo de esta modificación a contar del 1 de enero. La retroactividad en nuestra legislación no rige, salvo que esté expresamente estipulada, y lo hemos hecho en otro proyecto de ley vía transitoria. Yo prefiero sacar algo bien. Ahora, bueno, y en segundo lugar, veamos si llegamos a un acuerdo. Yo creo que superando y ampliando el concepto de qué debe entenderse por trabajo, creo que tenemos casi el 100% resuelto. Sí, señora ministra. Muchas gracias, presidente. Vamos a hacernos cargo de algunas de las situaciones que nos fueron diciendo. A ver, primero,
el concepto que buscamos instalar en esta ley es que el que está desarrollando trabajo no tiene aumento de patente. El que no trabaja es el que paga más. Y paga más porque el Estado, de acuerdo a toda nuestra jurisprudencia, entrega el derecho a explotar y a explorar sin nada a cambio. Lo único es que debe de pagar un amparo. Por lo tanto, aquí estamos afectando dicho amparo. Y esto lo digo un poco por la pertenencia no metálica. La no metálica que requiere grandes extensiones y que probablemente está explotando en un espacio de esa gran extensión, si está trabajando, no está afecta porque está trabajando todo su sector, que probablemente uno visualiza que es un fragmento de un espacio superior, pero todo el espacio se considera trabajo. No es que de aquel segmento vamos a darle una patente de 1/10 acá y al resto de 4/10. Eso está consagrado de esa manera. Y el concepto de trabajo minero, que hemos hecho la excepción para los más pequeños, el concepto de trabajo queda regulado en un reglamento, no queda definido en la ley. La ley considera aquellos aspectos generales. ¿Y por qué en un reglamento? Porque de los recorridos que hemos hecho a través de las asociaciones mineras, nosotros tenemos cartas de las asociaciones mineras diciendo que están de acuerdo con el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos nos han planteado que efectivamente el tiempo que se les entrega para acreditar trabajo es más que razonable. Nosotros también aspiramos a que el Estado se modernice y no tengan que demostrar trabajo, pero esa es otra temática, por eso nos proyectamos a 5 años. O sea, si en 5 años un tenedor de pertenencia de menos de 500 hectáreas una vez le vende a ENAMI, todo su periodo queda con patente rebajada. Si hay lagunas porque hay efectos climáticos, que de repente aluviones no pueden trabajar su faena, temas familiares, etcétera, no hay inconveniente porque basta que una vez dentro de los 5 años acredite trabajo, y la concepción de acreditación de trabajo es una concepción bastante simple, presidente, en el sentido que si, por ejemplo, compra un equipo que sirve a su faena, se considera que está haciendo trabajo. Si venden a mí, se considera que está haciendo trabajo. Si está haciendo una tramitación frente a un órgano del Estado, se considera que está haciendo trabajo. Entonces, el trabajo minero queda definido en un reglamento. Es lo primero que quiero señalar. Respecto de los peritos mensuradores, la ley lo que establece que al producirse el cambio de datum, efectivamente no se requieren de los peritos mensuradores. Lo que nosotros señalamos es el cambio de datum deberá quedar supeditado a las condiciones en las cuales el Servicio Nacional de Geología y Minas esté en condiciones de realizarlo, para lo cual tendrá un reglamento, no una eliminación de esta especialidad que tiene la actividad minera, porque ocurre que hoy día, y aquí lo que preguntaba el senador Proes, primero, aquí el que otorga la pertenencia minera es un juez de la República. Cernagiomín lo que hace es aportar la información requerida por el juez para ver si hay o no hay superposición. El tema que se nos produce es que naturalmente hoy día los 16,5 millones de hectáreas que vimos en la gráfica reciente están todas codificadas en un determinado sistema. Si esto cambia, este nuevo sistema naturalmente no es compatible con el anterior, y lo que va a ocurrir el día 2 de enero es que el peticionario de pertenencia minera, que lo hace un juez, y el juez le pregunta a Cernagiomín, ¿hay superposición o no? No le va a poder decir porque están expresados en distintos sistemas. ¿Ya? Entonces, para nosotros, el cambio del datum del SIRGAS 56 al nuevo sistema de datos tiene que ser un tema paulatino conforme a las posibilidades que tenga el Servicio Nacional de Geología y Minas. Respecto de la consanguineidad, quisiera pedirle a Felipe que se pueda referir. Ministra, lamentablemente no vamos a tener más tiempo, que la comisión está solo mandatada a los 10 minutos. Senadora.
Yo vuelvo a lo mismo que en el proyecto anterior. Yo lo votaría en general, más allá de si llegamos o no llegamos a acuerdos. Siempre, siempre va a ser esta comisión, ¿no es cierto? Y usted, presidente, quien tenga el manejo de los tiempos. Pero si bien yo creo que hay temas que hay que resolver, también entiendo la urgencia. Entonces lo que podríamos hacer ahora es votarlo en general. Tenemos el plazo de indicaciones, la semana regional. Podremos conversar con el ministerio en nuestras diferencias, mandarle incluso las que pueden ser nuestras indicaciones, a ver si ellos las acogen o no. Y el miércoles siguiente, o el lunes, para sacarlo antes, el lunes siguiente a la vuelta de la regional, puede citar a la comisión para verlo en particular y ahí ver, ¿no es cierto?, cómo llegamos, si hemos avanzado o no hemos avanzado, y el Senado, el ministro Elizalde podrá evaluar también si estamos muy distantes o no, si esta suspensión, etcétera, etcétera. Y de la misma manera, yo votaría también en general transición energética. Avancemos. Bien, se ha hecho la solicitud porque no está llamada a votar. Ahora. En respecto a transición energética, presidente, yo quisiera, no es necesario, los proyectos están puestos en tabla, no es necesario que se ponga que se van a votar o no. Y respecto de los dos, yo también quisiera pedir, ¿no es cierto?, en virtud del artículo 147, que acá tengo la foto que pedí que me la mandaran, que dice que durante la discusión general se podrá pedir la clausura del debate después de haberse ocupado de aquella en 2 horas en total del orden del día, de una o más sesiones. Esta proposición se votará enseguida sin discusión. Entonces, presidente, yo respecto de ambos proyectos quisiera pedir la clausura del debate. Senador Castro. Yo estoy de acuerdo en el tema de transición energética, en votarlo, pero siempre que hay un compromiso de ingreso rápido del otro tema de subsidio de tarifa. Exacto, exacto. Pero en el tema minero hay agrupaciones de pequeños mineros que no han sido escuchados aún. Entonces, yo lo que no podría es facilitar que cerremos ese punto sin escuchar, porque se escuchó a un sector de los mineros el lunes. Entonces, para mí como la senadora ha pedido la clausura del debate, cada uno es libre de votar. Entonces, pero presidente, si tampoco nadie, creo que en esta sala quiere o no cree responsablemente que tenemos que avanzar en esta modificación. Lo que pasa es que estamos contra el reloj. Nadie quiere, y yo más que nadie, renunciar a nuestras facultades. Pero si se vota hoy día en general y antes de entrar al estudio en particular, el miércoles 11, puede usted citar y antes de empezar el estudio en particular de este proyecto, escuchar a todos los pequeños mineros y a todos aquellos que le hayan solicitado audiencia. Que lo hayamos votado en general no significa que no podamos escuchar. Ya, pero va a la sala. Va a la sala. Pero si hay, no, van a la sala los dos. Si hay una llega a la discusión, puede seguir acá. Ya, pero va a ir a la sala. Puede ir a la sala el martes o el miércoles después de escuchar a todos. Y ahí la sala va a tener que fijar plazo de indicaciones. Entonces, mucho mejor que hoy día en la tarde. A lo mejor es que pida que se estudie en general y en particular. Son 2 meses. Bien. Presidente, yo tengo una propuesta. Ya, es no que yo, mal tema, ministro. no, es que, a ver, sobre que se vote en transición energética, que se vote y pasemos y veamos el otro tema. 2 minutos para ponernos de acuerdo en un procedimiento, porque tenemos la semana regional, por tanto, hay un plazo para ponernos de acuerdo. Ya, puede que no nos pongamos de acuerdo, no hay drama, legítimo derecho. Pero si tenemos acuerdo, podemos sacar la ley dentro de plazo. Ahora, ¿cuál es el punto? Que si el acuerdo es aplazar hasta marzo, supongamos que ese fuera el acuerdo, eso tiene una complicación adicional, obliga al gobierno a entrar el próximo lunes con... No, porque es que eso es cuando haya acuerdo. Por eso digo, démonos los días para... Y se empezaría a tramitar a la vuelta, porque se da cuenta en sala, en la Cámara de Diputados, supongamos que entremos por la Cámara de Diputados el lunes siguiente. Y hay 2 semanas para tramitar esa ley. Si esa ley no se despacha dentro de plazo, lo que ocurre
es que se les va a aplicar la ley vigente. Y la ley vigente es mucho más leonina. Yo creo que gran parte de los que dicen no haber sido escuchados, lo que quieren es que se apruebe algo distinto de lo que está vigente. O sea, más bien están a favor que en contra. Entonces, ¿cuál es mi punto? Que podamos establecer estos días para un diálogo entre los equipos técnicos de los senadores y los ministros, perdón, y el Ministerio de Minería, para ver si se puede llegar a un acuerdo sobre el fondo. Si hay un acuerdo sobre el fondo, la ley se despacha entre los plazos, no hay drama. Y si no hay acuerdo sobre alternativas, eso es evidente, porque no vamos a cumplir con los plazos. Pido 5 minutos más de aplazamiento. Tiene la palabra, senador. Gracias, presidente. Tengamos cuidado cuando uno dice todos, o algunos, o la mayoría, porque muchos de ellos son arrendatarios de pertenencias mineras, no son propietarios, por lo tanto no están afectados. El que está afectado siempre es el propietario. Ministro. No, pero es un acuerdo entre ellos. En estricto rigor, si no paga el arrendatario, sigue pagando el dueño, porque él es el que tiene la pertenencia, ¿no? Está bien, pero estoy diciendo... La palabra, yo estoy diciendo que muchos de los que llaman o que no han contactado son arrendatarios. Solamente estoy diciendo eso. Aquí los afectados son los propietarios. Entonces yo lo que quiero decir, ministro, ustedes estuvieron 8 meses en la Cámara con este proyecto. Le pusieron urgencia 8 veces y no fueron capaces de sacarlo antes. Hoy día, con la pistola al pecho contra la pared, a nosotros nos dicen tenemos solamente 2 sesiones. Y eso yo lo encuentro injusto, porque hay temas que al menos para mí son relevantes. Yo no lo he repetido 2 veces ya, no se los he repetido por 3.ª vez, pero en estricto rigor, yo creo que no, más allá de la urgencia de la ley, por eso hablamos con el ministro Marcel ayer, lo hablamos con usted, lo hablamos con la subsecretaria Lobos, de buscar este acuerdo de aplazar 2 meses. Sí, ya, le voy a conseguir, ministro, le voy a conseguir el dato de que durante 2 meses no va a recibir plata. El Estado no va a quebrar por 2 meses que no reciba patentes mineras, va a recibir los otros 10. En el ejercicio de lo que usted plantea versus lo grave es que va a recibir más plata. Por eso. Pero por eso... Ya, Rafael, yo creo que estamos claros. Señor ministro, vamos a votar. ¿Ya? Sí, primero vamos a votar, señores senadores, vamos a someter a votación el proyecto de transición energética. Señor secretario, toma la votación. No, pues si lo va a votar, ¿para qué votar? El reglamento dice según establece artículo 141, pero si están de acuerdo todos. Votemos. Están todos de acuerdo, ya. Senador Proens. Transición energética. No están votando transición energética. Vaya votando de uno. Senador Evensperger. A favor. Senador Quintana. Senador Castro. Señor presidente. A favor. Aprobado en general el proyecto de transición energética. Segundo proyecto. Se pidió la clausura, entonces se vota la clausura. Hay que votar clausura del debate, si están de acuerdo o no. ¿Están de acuerdo en votar o no? Si se aprueba la clausura, inmediatamente se procede a votar en general, de acuerdo al artículo 141. No, pues estamos... Se pide la votación de la clausura. Votación. Senador Evensperger. Senador Quintana. Senador presidente. Abstención. Aprobada la clausura. En votación el proyecto de acuerdo, en votación en general de acuerdo al artículo 141, inciso segundo. Senador Evensperger. A favor. Senador Quintana. Presidente. Abstención. Ok, aprobamos.
Habiéndose cumplido el efecto de la comisión, se levanta. Recording stopped.